Este es uno de los vídeos más pedidos en este canal y es que hoy vamos a estar analizando el conflicto que ha sucedido entre Israel y Palestina, en este caso entre Israel y el grupo terrorista Hamas, bueno, depende de quién lo considere terrorista o no, y en este vídeo vamos a entrar sobre todo en las consecuencias a nivel de mercados financieros que puede tener este conflicto, tanto en la escala en la que la estamos viviendo actualmente, en la cual pues ha habido una pequeña incursión, un pequeño ataque terrorista dentro de Israel y ahora parece ser que va a haber represalias, como también vamos a estar evaluando qué puede suceder en las bolsas, qué puede suceder en los distintos activos si este conflicto escala un poquito más y metemos dentro de la ecuación a otros países como puede ser por ejemplo Irán, que suena mucho, o incluso a Estados Unidos o a la OTAN como una fuerza militar digamos directa. En este vídeo no vamos a hablar de geopolítica, yo soy analista financiero, no soy geopolítico y es más, ni pretendo dar un veredicto sobre quién tiene razón, quién no tiene razón, de quién es ese territorio, de quién no es, no lo sé y de hecho no me importa saberlo. Aquí vamos a estar analizando únicamente las consecuencias que puede tener a nivel de mercados financieros, a nivel de bolsas, a nivel de finanzas en general, sobre todo enfocándonos en las bolsas de Estados Unidos y de Europa. Así que si lo que quieres ver en este canal es geopolítica o quieres ver una opinión sobre quién tiene razón o quién no la tiene, no lo vas a encontrar. Pero si lo que quieres ver es qué activos tienen el potencial de revalorizarse tanto al alza como a la baja debido a este conflicto, vamos a verlo. En primer lugar, quiero dar un poquito de contexto, y es que es cierto que la historia no se repite, pero sí que rima, y considero prudente ver el comportamiento en este caso del S&P500, es decir, la bolsa, el principal índice cuando hablamos de bolsa, sobre todo americana, el comportamiento del S&P500 siempre que han estallado últimamente pues algún tipo de conflicto, como guerras, como por ejemplo la de Afganistán, la de Vietnam, etc. Aquí estás viendo una infografía que resume muy bien el comportamiento de este índice del S&P500 cada vez que hay un conflicto militar de este estilo. Como estás viendo, hay un común denominador, y es que en el momento de la invasión o en el momento en el cual se confirma, digamos, el conflicto militar, el S&P500 por supuesto cae, la mayoría de las bolsas caen, puesto que es renta variable y el miedo siempre afecta a corto plazo de forma negativa a este tipo de activos, pero en el corto, medio y largo plazo estos activos tienden a revalorizarse. Es decir, la bolsa parece ser que entre muchas comillas le gusta la guerra, o al menos parece ser que no le afecta de forma negativa. Esto tiene una explicación, y es que en tiempos de guerra, y aunque depende muchísimo de qué tipo de guerra, de qué países estén involucrados y de muchísimos otros factores, creo que es lógico, en tiempos de guerra normalmente hay un exceso de liquidez en el mercado, y es que los gobiernos imprimen o inyectan liquidez en la economía para que la industria, sobre todo armamentística, pero también logística, produzca armamento y distintos tipos de activos para pues atacar en esta guerra o en este caso mandar efectivos a donde sea. Es por esto que los mercados, y seguramente si has estado en redes sociales leyendo acerca de este tema en estos días, habrás visto muchas veces esa frase de que a la bolsa le gusta la guerra. No es que los inversores sean sádicos, sino que normalmente un conflicto implica que en este caso pues el gobierno aumenta el número de contratistas del ejército, aumenta la liquidez, inyecta, compra más y en definitiva pues acaba estimulando la economía. De hecho, muchas personas, sobre todo si están fuera del tema de bolsa e inversión y más o menos les suena un poquito el tema, alucinarán con que si cogemos el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial y ponemos encima un gráfico del S&P500, de esta bolsa, este índice de la bolsa, digamos, americana, que hemos estado considerando como ejemplo y como referencia, veremos que el S&P500 subió, y no precisamente poco, durante el tiempo de guerra, el cual duró la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fue una guerra muchísimo más impactante que la guerra de Irak, que la guerra de Crimea, que la guerra de Ucrania actual, que la potencial guerra o escalada de la guerra que vamos a ver ahora mismo en Israel y Palestina, porque están implicados pues países de Europa, la Unión Soviética, el propio Estados Unidos, etc. Y aún así la bolsa se comportó de forma muy positiva. Así que vistos estos precedentes, vamos a entrar ahora sí más en detalle a qué puede ocurrir exactamente con esta guerra. En primer lugar, y lo que tenemos así a priori, es que esta guerra o este conflicto va a tener un impacto muchísimo más reducido en los mercados financieros, digamos, occidentales, que por ejemplo la guerra de Ucrania, que estamos viendo que desde febrero de 2022 tenemos lamentablemente en Europa. ¿Por qué? Porque al final Israel o Palestina o incluso los estados de alrededor no pueden compararse a nivel de exportaciones estratégicas como sí que lo eran tanto Ucrania como Rusia, porque Rusia es el país por extensión más grande del mundo y por obvias razones es uno de los países que más exporta materias primas, distintos tipos de materias primas, desde cereales, también por supuesto pasando por madera, como por supuesto gas y petróleo. Y por su parte Ucrania es uno de los mayores exportadores, o era, porque ahora con la guerra está un poquito complicado, pero era uno de los mayores exportadores de cereales de toda Europa. Entonces era evidente que en la guerra de Ucrania con Rusia pues íbamos a ver un impacto digamos mucho mayor, al menos en términos reales, en términos directos. Luego hemos visto que ciertas suposiciones han ido a más, otras han ido a menos, pero en definitiva y así digamos de primeras, la guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha sido mucho más importante y tenía un impacto mucho más real sobre los mercados occidentales que en este caso el conflicto de Israel y Palestina. Al final estas tierras son bastante más estériles, sobre todo insisto, si las comparamos con los últimos conflictos que hemos vivido, entre ellos el de Rusia y Ucrania, son tierras mucho más estériles que exportan muchísimo menos, y esto
esto hace que obviamente a las economías, sobre todo occidentales, cuando hablamos de la bolsa, del S&P 500, del Eurostoxx 50, de la bolsa de París, pues sea algo mucho más irrelevante. Además, son países con una población bastante baja y con una presencia de empresas occidentales bastante más reducida que, insisto, volviendo a comparar Rusia con Ucrania, pues la presencia de empresas occidentales que cotizan en Estados Unidos, que cotizan en Europa, etcétera, en Israel, en Palestina, pues es mucho inferior que la que veíamos en Rusia o que la que veíamos en Ucrania. Entonces, a priori, y ahora vamos a ver más detalles, pero a priori, lo que es la bolsa, el mercado de valores, las empresas cotizadas, las acciones en sí, se van a ver bastante poco afectadas por este conflicto, al menos digamos en la escala en la que lo tenemos ahora mismo. Es cierto que se habla de que este conflicto puede escalar muy fácilmente porque hay muchos países enemigos de Israel que pueden estar buscando sumarse a esa, digamos, a esa guerra, como puede ser, por ejemplo, Irán, que es uno de los países más potentes de la zona, aunque también tenemos a Irak, tenemos también a Egipto, que aunque se ve que había normalizado las relaciones con Israel, históricamente siempre ha sido un enemigo. Entonces digamos que obviamente esto es muy cogido con pinzas, pero al menos a día de hoy y en la escala del que tenemos el conflicto, digamos, a día de hoy, que es martes 10, es bastante inocuo para las bolsas internacionales occidentales. Y es por eso que de hecho el lunes, en la sesión de lunes, donde en teoría pues conocimos el impacto que tendría en bolsa sobre los futuros y sobre las acciones del S&P 500 y de Europa este conflicto en Oriente Próximo, hemos visto que las acciones, de hecho ayer sí que es cierto que arrancaron en rojo, pero rápidamente se recuperaron al alza. ¿Por qué? Porque al mercado realmente, aunque suene un poco feo porque estamos hablando de guerras, le importa mucho más lo que vaya a hacer la Reserva Federal ahora mismo con los tipos de interés, lo que veremos mañana en las minutas, lo que veremos con el dato de inflación al productor el miércoles y el jueves con el dato de inflación, que no tanto lo que esté pasando en Oriente Próximo, porque el impacto es, al menos, insisto, en esta escala, mucho menor para las acciones y las empresas estadounidenses y europeas. Pero los mercados financieros no solo son las bolsas, sino que también estamos hablando de distintos tipos de activos. Y en este vídeo vamos a hablar también del petróleo, que es uno de los grandes afectados, y también vamos a estar hablando del oro. Empezando por el oro negro, es decir, el petróleo, nada más conocerse que Israel declaraba el estado de guerra, el petróleo Brent saltó un 4%. Pero, ¿por qué salta el petróleo si a priori ni Israel ni Palestina son grandes exportadores de petróleo? Bueno, porque este conflicto recuerda bastante a la guerra del Yom Kippur de 1974, si no me baila la memoria es ese año. Y una de las grandes consecuencias de esa guerra fue un embargo petrolero que se tradujo en una brutal subida del precio del petróleo, que derivó en la primera crisis del petróleo, que acabó derivando en la segunda crisis del petróleo y que llevó a Estados Unidos a una inflación brutal y a unos tipos de interés por encima del 15%. Entonces es lógico que nada más se produzca, digamos, el shock de ostras, hay una guerra declarada, es lógico que el petróleo es uno de los activos que históricamente más afectado se ha visto por conflictos similares, pues suba un 4%. Sin embargo, vuelvo a insistir, al menos a día de hoy, con la escala del conflicto actual, sin que hayan entrado otros más países, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, el impacto que esto tiene sobre el precio del petróleo es bajo. En adición a esto, tenemos que entender que Arabia Saudí, que es uno de los mayores exportadores de petróleo de todo el mundo, durante los últimos tiempos estaba incluso normalizando las relaciones con Israel, y de hecho se ve que estaba a punto de hacer un tratado, llegar a un acuerdo con Israel, apoyado por Estados Unidos, por supuesto, en colaboración más bien con Estados Unidos, para normalizar las relaciones con el país. De hecho, parece ser que este es uno de los desencadenantes que ha hecho que el grupo terrorista Hamas, en este caso, haya atacado a Israel, que no se cumpla o que no se llegue a ese acuerdo o a ese trato. Bueno, anyway, la verdad es que Arabia Saudí, como ahora mismo está mucho más próximo a Israel que hace 20, 30, 40, 50 años, como es este caso, parece poco probable que se sumen a ellos provocando un embargo petrolero. Es cierto que sí que hay países que apoyan, en este caso, la causa palestina, que sí que exportan bastante petróleo, como puede ser Qatar, pero estamos en una situación mucho más distinta y mucho más lejana a la guerra del Yom Kippur y, insisto, ahora mismo, al menos a día de hoy, todavía este conflicto no ha escalado a este nivel. Entonces, quizás el activo que más afectado se pueda ver de este conflicto sea, en esencia, efectivamente, el petróleo, pero al menos, insisto, a día de hoy, y bajo mi opinión, es una opinión personal, de momento al menos no hay muchos indicativos para pensar que el barril Brent puede irse a $100 por barril, por ejemplo. Además, ayer tuvimos a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decir que Estados Unidos va a intentar devolver el barril Brent a $60. Y si bien es cierto que esto es una promesa que no se sabe muy bien si se puede cumplir o no, lo cierto es que Estados Unidos tiene una cosa llamada reservas estratégicas de petróleo, que aunque ahora mismo están a uno de los niveles bastante más bajos de las últimas décadas, porque ya han liberado reservas con toda la escalada del precio del petróleo del año pasado, es cierto que Estados Unidos tiene potestad ahora mismo para liberar barriles de petróleo al mercado y así aumentar la oferta y disminuir el precio, porque la demanda sigue siendo la misma. Entonces, al menos bajo nuestra opinión, ahora mismo todavía, al menos en el momento de conflicto en el que estamos, tampoco hay que cantar victoria en que el petróleo pueda ser un activo en el cual sea buena idea invertir, apostando a que sube, en este caso, por el conflicto en Israel. Y vamos a hablar de otro activo, que es el oro. Y es que el oro es el activo refugio, digamos, por excelencia, y ahora mismo, según muchos analistas, cotiza con muchísimo descuento. Bueno, esto la verdad es que es opinión de cada uno, y aquí cada uno pues tendrá su take sobre el tema. Bajo mi punto de vista, sí que es buena idea o puede ser interesante, sobre todo para patrimonios relativamente grandes que quieran tener diversificada su cartera, tener una parte en oro, pero no única y exclusivamente por la guerra
guerra o la inestabilidad que hay ahora mismo en la zona de Oriente Próximo, sino más bien porque ahora mismo pues estamos en una época un poco convulsa, que no se sabe si la inflación está aquí para quedarse durante cuánto tiempo, que los tipos de interés están altos, que parece ser que se van a mantener más altos durante más tiempo, pero no se sabe qué impacto está teniendo realmente sobre el sistema financiero, si puede quebrar algo, como pasó en marzo, si no. Entonces es cierto que el oro lo veo interesante como activo refugio, pero insisto, independientemente de este conflicto, y siempre en un porcentaje de la cartera que tampoco suma mucho, porque el oro, aunque sea un activo refugio, siempre puede caer en valor. Entonces cuidado con este tema, porque hay muchas personas que se piensan que comprar oro es que te garantiza el mismo precio, y no, el oro también puede caer. Entonces, si has llegado hasta aquí dirás: Arnau, ¿me estás diciendo que esta guerra no va a tener ningún impacto en absolutamente nada? Mira que entiendo que la guerra pueda ser entre países pequeños o países, digamos, más irrelevantes, entre muchas comillas, a nivel de exportaciones o a nivel de relaciones comerciales con el exterior, y puedo entender que no tenga tanto efecto como la guerra de Ucrania con Rusia en este caso, pero algo tiene que haber, siempre hay alguien afectado, y te diré que tienes razón, y hay un sector específico, digamos, de la economía, pero sobre todo de las empresas privadas, que se está viendo muy beneficiado por esta situación, y es el sector armamentístico. De hecho, empresas como Lockheed Martin, que es la mayor fabricante de aircrafts de guerra para Estados Unidos, se disparó el lunes un 8% en bolsa, porque estas empresas cotizan en bolsa, al conocerse la invasión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en una declaración, Joe Biden dijo que va a apoyar con todo a Israel, y apoyar con todo implica que el Pentágono va a gastar dinero en crear nuevas armas, en dar nuevos contratos a contratistas militares del gobierno, y esto va a incrementar los ingresos de empresas como en este caso Lockheed Martin, pero hay muchísimas otras, entre ellas, por ejemplo, Boeing, que por cierto, aparte de hacer aviones comerciales como el 737 que todos conocemos, también crean aviones para el ejército americano, y otras muchas empresas industriales que a priori son bastante inofensivas, realmente también tienen una rama de desarrollo militar. Además, empresas, digamos, un poquito más concretas, o empresas un poquito más, digamos, de tecnología, como Transdigim Group, que se dedica a desarrollar cierta tecnología para aviones tanto comerciales pero también militares, este tipo de sectores parece ser que se está viendo bastante beneficiado, no solo por el tema de Oriente Próximo, que es lógico que con el estallido de la noticia pues estas acciones suban por puro FOMO, sino porque también a partir del estallido de la guerra en Ucrania que hemos visto, también muchos países están incrementando el porcentaje de gasto público que invierten en defensa, que invierten en el ejército. Entonces esto se puede traducir en mayores pedidos a estas empresas, mayores ingresos y mayores rentabilidades, en este caso por subidas en sus acciones en bolsa. Bajo nuestro punto, ya por cerrar este vídeo, la verdad es que este conflicto, insisto, siempre y cuando no escale de forma pues bastante heavy, obviamente entonces haríamos otro vídeo, pero al menos a día de hoy es un conflicto a priori bastante inocuo para las bolsas internacionales, con la excepción del petróleo como activo, que obviamente pues se ha visto históricamente muy afectado por conflictos en esta zona, y también en este caso por las empresas de industria armamentística. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Invertirías en empresas armamentísticas? ¿Te parece ético? ¿No te parece ético? ¿Te parece que en bolsa al final estamos para ganar dinero y al final no pintamos nada, ni ninguna empresa nos debe nada ni nada? Déjamelo en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, adiós.